Escucha este sábado a las 10 de la noche, OVNIs en América Latina. En nuestro continente hay lugares marcados por las visitas de extrañas luces que surcan el cielo. Sitios emblemáticos, como el volcán Popocatépetl en México, la Isla de Colores en Brasil o la Peña de Huayca en Colombia. OVNIs en América Latina, un continente marcado por la magia y el misterio. Escúchalo este sábado de 10 a 12 de la noche. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, OVNIs en América Latina. He de confesarles que me hipnotiza ver el firmamento. Cuando tuve la suerte de dormir en el desierto, pude ver, además, que realmente es infinito. Acariciado por la brisa nocturna del Sáhara, el desierto africano, mirar al cielo es una experiencia que jamás se olvida. Miles y miles y miles de estrellas parpadean sin cesar, como intentando hacer un guiño desde galaxias que por ahora se nos antojan inalcanzables. Siempre he soñado con otros mundos, y estoy convencido de que realmente existen. Mundos tan enigmáticos como el firmamento que todas las noches nos observa. La verdad que ni siquiera la ciencia entiende el universo. Más del 90% del universo, compuesto por materia oscura y energía oscura, no sabemos qué es. Y es más, no es que no entendamos el universo. Si uno se pone a profundizar sobre esto, la verdad es que tampoco llegamos a comprender el planeta en que vivimos. Y yo creo que es por eso que lo maltratamos, provocando cambio climático y demás desastres. Opinando así, muchas veces estoy realmente convencido que si alguien viniera desde muy lejos, desde esas estrellas remotas, ¿por qué querría comunicarse con nosotros? Con un mono desnudo, que aunque hoy vaya de traje y corbata, y que aparentemente incluso hace prodigios, pero que sin embargo es capaz de la mayor de las crueldades, de la violencia, de la guerra, de no mostrar ni la más mínima solidaridad con los de su especie. No se engañen, yo soy también otro mono desnudo, exactamente igual que ustedes, con los mismos defectos, o quizá más, que el resto de mis congéneres. Esto es triste, pero he de confesarles que nunca viajaré a las estrellas, salvo en mis sueños. Pero como me gusta soñar despierto, pienso que habitantes de esos mundos lejanos que se ocultan junto a los astros nos visitan. Además, no lo hacen a escondidas. Vienen en naves que brillan como el sol, y no es que los hayan visto miles de personas, sino millones de testigos aquí en la Tierra. Se habla de que entre el 5 y el 10% de la población mundial alguna vez en su vida ha visto un ovni, un objeto volante no identificado. Los que llevamos décadas investigando el fenómeno, recopilando cientos e incluso miles de casos, seguimos estupefactos por el misterio. Y les voy a explicar por qué. Porque algunos de estos casos, como uno que les vamos a contar, por ejemplo, esta noche, que sucedió en Brasil, en la isla de Colares, pone a nuestros visitantes como si fueran villanos. En esos avistamientos ovni hubo 2 muertos e infinidad de heridos. Luego se lo vamos a contar con todo detalle. Y
unos extraterrestres que parecen también, por ejemplo, en otras ocasiones investigarnos igual que hacemos nosotros con las ratas de laboratorio. Eso pasó en la isla de Colares, repito, luego se los vamos a contar. Hay otros episodios, por ejemplo, que he podido investigar aquí en Nopsa, en Boyacá, donde simplemente se presentan luces inofensivas, no durante años o décadas, durante siglos, y esto se documenta, y son luces que simplemente parece que nos vigilan. O sea, fíjense qué comportamientos tan extraños. Isla de Colares, agresividad, 2 muertos. En Nopsa, por ejemplo, aquí en Boyacá, en Colombia, simplemente nos vigilan, nos observan. Otras historias que me han desconcertado, por ejemplo, por la actitud de estos seres que vienen en estas luces. Aquí en Colombia, los humanoides que aparecieron en Zarzal Valle, en la vereda de Guasimal, en diciembre del año 2012. Enormes seres de unos 2 metros enfundados en un mono de color negro ajustado, que aparecían como seres bondadosos, dando mensajes para que pudiéramos cuidar mejor el planeta. Y a todo esto, y lo he repetido muchas veces, la verdad que cuanto más investigo el fenómeno ovni, he de reconocer que menos lo entiendo, que más me asombra. Pero si analizamos todo esto, la intención de los que vienen hasta aquí desde las estrellas, agresivos, como he dicho antes, observándonos, intentando quizás ayudar, uno casi que se vuelve loco. Y la verdad que muchas veces yo sobre esto reflexiono, y en mi pensamiento aparece lo siguiente. Pues desde mi punto de vista, estos seres que llegan hasta aquí, violentos como por ejemplo nosotros en la guerra, amables como podemos ser amables con la persona a la que amamos, observadores cuando intentamos comprender cosas, quizás no sean tan distintos a nosotros. Todos estos comportamientos también los tenemos los seres humanos. Así que la verdad, lo que creo de todo esto, es que así es el universo. Somos parte de él, y el universo es tan desconcertante, como nosotros mismos. Agresivo, caótico, extraño, con unas intenciones que parecen cambiar a su antojo. Hermoso, enigmático, incomprensible. Y la verdad que es que ahí reside su magia y su misterio. Porque no sabemos qué harán estas luces mañana, qué harán los seres que vienen dentro de estas naves. Igual que impredecible somos nosotros, este mono desnudo al que llaman ser humano. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y lo que hacemos aquí en este programa, en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio, es eso, periodismo de misterio. Nosotros les ponemos a ustedes los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Hoy hablando de algo que no solo creo que me apasiona a mí, sino a muchísimos de nuestros oyentes, que es el fenómeno ovni. Vamos a repasar los casos más impactantes de América Latina con un invitado muy especial que tenemos en Argentina, que ya mismo va a hablar. Y recordar, amigos, aquí somos una gran familia y nos encanta opinar, hablar, comentar, y para eso ya tenemos un numeral en Twitter para que
hagáis preguntas, comentarios para nuestro invitado, para nosotros. Y ese numeral es UFO Caracol. Repito, el numeral es UFO, UFO Caracol. Ahí podéis poner las preguntas y comentarios para Jorge Luis, que está en Argentina, y para también el equipo de este programa. El fenómeno ovni, nos visitan y a lo mejor es que son más parecidos a nosotros de lo que en principio nos imaginamos. Agresivos, amables, nos observan. Algún día nos comunicaremos con ellos. ¿Qué opináis vosotros? Lo que opinéis de esto, por favor, a través del numeral UFO Caracol. Y ya sin más preámbulo, vamos a empezar este programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro gran invitado de esta noche, Jorge Luis, desde la Argentina, y para todos los oyentes que reportan sintonía en este momento, como John Lazo en Manizales, Andrés en Popayán, Ofelia Peña, Gata del Páramo, Gema Ángel, Diego Fernando López, Iván Ojeda, Ye Malagón, Gladys Ferro, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia desde Ciudad de México, y desde luego a toda la gran familia del misterio que nos acompaña siempre el sábado en la noche en una tertulia para hablar de uno de los fenómenos más interesantes dentro del gran mundo del misterio, porque el misterio es cultura, y vamos a hablar sobre ovnis en estas latitudes, en esta parte del mundo, con un invitado de excepción que ha podido indagar sobre estos casos personalmente. Y un fuerte abrazo y un fuerte saludo a toda la familia del misterio, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, que me escriben a través de las redes sociales y que oyen el podcast del programa. Y un fuerte abrazo a toda esa familia, y como dice Alejandro, el misterio es cultura, y aquí lo que intentamos es divertirnos un rato con los temas que nos gustan. Temas que redibujan los límites de la realidad. Pero hoy hacemos un programa sobre ovnis en América Latina y tenemos un invitado muy especial, porque yo pienso que la investigación es una cosa que hay que hacerla de campo, y este señor, que es Jorge Luis Zugdor, ha podido hacer investigación de campo en prácticamente toda América Latina, investigando el fenómeno ovni. Jorge Luis, amigo, muchísimas gracias por compartir esta noche las ondas de Caracol Radio con todo el equipo de los especiales de Periodismo de Misterio. Muchísimas gracias. Y más que presentarte yo, me gustaría que Jorge Luis Zugdor le dijera a la audiencia de Caracol Radio quién es Jorge Luis Zugdor. Hola Juan Jesús, hola Alejandro, buenas noches. Para mí, primero que nada, es un honor y un placer enorme estar aquí escuchándolos, conversando con ustedes, y me emociona estar tan alineados en esta misma línea, ¿no? Porque para mí estos temas de misterio son lo que ustedes están diciendo, y son herramientas donde cada uno tiene que tomar sus decisiones, y es muy sano pensarlos e investigarlos, porque las preguntas son lo que nos hace abrirnos la mente, lo que hace que la cabeza se abra a mundos distintos y que nos haga pensar de otra manera. Les agradezco muchísimo esta invitación. Bueno, les cuento un poco de mí. Tengo la suerte de recorrer bastante América Latina en una profesión muy parecida a la de Juan Jesús, haciendo documentales de misterio, entre otras cosas. Hago documentales de otras cosas, pero yo siempre digo que el misterio siempre me agarra y me lleva a seguir investigándolo y desarrollando documentales de diferentes tipos. Y así tuve la suerte de recorrer muchísimos países de América Latina haciendo documentales de ovnis para canales como History Channel y también para el ya extinguido Infinito. Sí, bueno, y hay que decir que Jorge Luis Zugdor es el personaje, tu productora. Creo que esos documentales además también los diriges tú. Son muchos documentales que ve la gente de Periodismo de Misterio que hay en History Channel, que bueno, yo creo que es la cadena de televisión que más apuesta por este tipo de género, ¿no? O sea, de mostrar los hechos, mostrar los testigos, investigar, y que sea usted después el que decida qué hay detrás. Así que bueno, Jorge Luis. Oye, ¿y tú te interesaste por estos temas de pequeñito o te llegó con la profesión de realizador de cine y televisión que de repente dijiste, oye, pues me intereso por esto? ¿Viene de atrás o de repente fue un boom ya cuando estaban metido dentro de la profesión?
Es parte y parte, o sea, en la profesión del periodismo, o sea, nos interesan todas las preguntas siempre, ¿no? Y los misterios siempre me interesaron y siempre estuve bastante relacionado. Yo tuve una educación muy pegada a los jesuitas, y los jesuitas, por lo menos en Argentina, han sido de los grandes investigadores del fenómeno OVNI. De hecho, muy cerca de donde vivo yo, que es en la localidad de San Miguel, hay hasta uno de los observatorios más importantes que hubo en su momento en Argentina, y uno de los jesuitas que estaba ahí era un gran tenedor y un gran investigador del misterio en Argentina. Y después, con el tiempo, el empezar a desarrollar algunas temáticas que tenían que ver con el misterio, me fue enamorando. Yo siempre digo, cuando uno tiene que hacer un documental, cada vez que encara un tema nuevo, se tiene que volver un poco experto en ese tema. Entonces, uno se tiene que poner a investigar, a leer. Bueno, y en este tema en particular tuve la suerte de tener que hacer muchísimo. Yo una vez hacía la cuenta, yo creo que debo haber hecho más de 3.500 entrevistas en relación al fenómeno OVNI. Wow, no está nada mal. 3.500 entrevistas, prácticamente todas ellas en América Latina, Jorge. En América Latina, algunas en Francia, algunas en Estados Unidos, algunas en España, pero la gran mayoría sí, recorriendo desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos. No sé, hoy vamos a pasar por algunos de esos lugares, pero he estado en diferentes lugares de Argentina, de Uruguay, he recorrido gran parte de Chile, Brasil prácticamente, no sé si completo, pero que Brasil ya es un continente en sí mismo, pero muchísimo Brasil, he recorrido mucho Colombia, he recorrido muchísimo México, y en cada lugar a veces te toca estar en lugares montañosos o en medio de la selva o en el océano o en las grandes ciudades, y en cada lado vas encontrando lo que decías en la introducción, cosas muy contradictorias que es muy interesante verlo desde la mirada humana, pero después también empezás a encontrar como esos elementos comunes que empezás a decir, acá hay algo más allá que la contaminación cultural, y eso te deja pensando de otra manera. Sí, efectivamente. Y es lo maravilloso que tiene el fenómeno OVNI, cuando te vas a lugares apartados y estás con gente, pues como me sucedió a mí en Zarzalvalle, en la vereda de Guasimal, con gente que se dedica a la panela y que no tiene ningún tipo de interés en el fenómeno OVNI, pero vieron lo que vieron. Y por eso aquí lo que hacemos es poner los hechos encima de la mesa. A mí me da igual que un señor sea catedrático de una universidad o que corte caña de azúcar. Aquí lo que se mira es, pues personas que tuvieron una experiencia y que te la contaron. Y eso me parece maravilloso. Bueno, pues sin más prolegómanos, vamos a empezar a meternos en materia. Os recuerdo que tenéis un numeral, que es el numeral UFO Caracol. Todas las preguntas que le queráis hacer a Jorge Luis, tanto del fenómeno OVNI en Colombia como en toda América Latina, como temas personales suyos respecto al misterio, a través del numeral UFO Caracol. Comentarme también a través del numeral UFO Caracol si alguna vez habéis visto un OVNI. O también me podéis responder a la pregunta que os hice antes, que es, ¿pensáis que algún día se comunicarán con nosotros? Eso es una gran incógnita, yo luego daré mi opinión al respecto. En fin, vamos a empezar a meternos en materia, Jorge Luis. Cuando hablaba contigo desde la semana pasada para hacer este programa aquí en Caracol Radio, me pasaste varios casos y tal, y hay un caso en Argentina que yo me he estado mirando, investigando por internet, no como tú que lo has investigado de primera mano, y que a mí me ha impactado muchísimo, pero muchísimo, que es un caso conocido con el nombre de Orán Torija, que sucede el 6 de mayo de 1978. Y todo más o menos comienza así, corrígeme si me equivoco, frontera entre Bolivia y Argentina, y miles de personas, no hablamos de un testigo dos, ven un objeto que está cayendo, un objeto metálico, redondo, que está soltando como unas llamaradas, y luego se oye una explosión tremenda, como si aquello se hubiera estrellado. Jorge Luis Sugdor, ¿qué sucedió en la frontera entre Bolivia y Argentina el 6 de mayo de 1978?
Yo creo que es uno de los casos que más me ha interesado de Argentina desde siempre, porque a mí me gustan mucho los casos que generan algún tipo de prueba física para poder debatir. Y este tiene esa prueba física, aunque no la tenemos. Esto empezó eso de las 4, pasadas las 4 de la tarde, casi 4:30 de la tarde. O sea, Orán, pensemos que es una ciudad del norte de Argentina, de la provincia de Salta, una ciudad pequeña en ese momento, y mientras estaban empezando a retomar las tareas laborales, ven en el cielo no un objeto, sino lo que ven son dos objetos que tienen uno detrás de otro, que impactan, chocan, y de golpe empieza a caer, y pasa por arriba de toda la ciudad este objeto, como vos decís, con humo y en llamas, pasa por arriba de todos, y de golpe escuchan un impacto muy, muy fuerte, muy cerca de ahí. Lo que se supo después es que el objeto habría caído en un cerro que se llama el Cerro El Zaire y que habría hecho un agujero terrible en el cerro. Esta es la primera parte de la historia, ¿no? En donde el objeto pasa por arriba de la gente. Pónganse cualquiera en esta situación, ¿no? 4:30 de la tarde en un lugar tranquilo, estamos solos y de golpe levantas la vista y ves que algo está pasando por arriba y se estresa. Y ese algo no es un avión, no es parecido a lo que se conoce. Bueno, rápidamente se organiza un equipo para intentar llegar hasta el lugar. Lo que pasa, el lugar era era de muy difícil acceso y se tardaron muchísimas horas en llegar. Cuando llegan estos primeros exploradores, se encuentran con el lugar vallado y, según ellos mismos han explicado en entrevistas, había militares hablando en inglés que no los dejaban seguir. O sea, vamos a ver, en todo Jorge, este tiempo... Sí. Disculpa, Jorge. O sea, vamos a ver. Lo que sucede es algo tan enorme y tan tremendo. O sea, tú me dices una ciudad al norte de Argentina, pasa este objeto, el estruendo es tremendo, y esto es algo tan tremendamente fuerte que las autoridades militares argentinas dicen, oye, ¿qué pasó? Y las autoridades militares bolivianas al otro lado de la frontera. O sea, que no fue un pequeñito impacto ni un pequeñito... No, fue una cosa tremenda que vieron miles de personas. El estruendo, además, la explosión fue tremenda. Y entonces, claro, me imagino que también por parte boliviana pues dijeron, oye, ¿qué ha sucedido aquí? Y además en ese primer momento juraría que aparecen, o sea, no solamente los militares argentinos, sino además también prensa argentina, periodistas argentinos que creo que tú has tenido la suerte, además de poder entrevistar, que intentan ir hasta ese lugar lejano, que es ese Cerro Zaire, que está ya como mucho más alto en la cordillera de los Andes. Y primera cosa extraña, según he leído que comentan los periodistas argentinos, cuando hay un helicóptero de la Fuerza Militar Argentina que dicen, oye, les vamos a llevar hasta el sitio, aterriza un avión norteamericano, salen allí un par de señores que dicen que luego que no tienen nada que ver con lo que sucede, pero misteriosamente el helicóptero nunca despega porque está descompuesto, porque no sabemos qué sucede. O sea, desde el principio esto huele bastante extraño, ¿no, Jorge? Sí, eso pasa en un segundo momento. Primero intentan llegar caminando y no los dejan pasar. Antes de lo que sucedió, los pobladores intentaron llegar y la zona estaba vallada, no los dejaron pasar y no los dejaron acercarse más, argumentando en un inglés, casi hablando castellano, que era un lugar peligroso, que no se podía pasar. Antes de todo esto, los pobladores que están cerca en la cordillera de los Andes intentan llegar, y ya cuando intentan llegar, pocas horas después, les dicen unos gringos allí en español macarrónico como pueden, usted por aquí no pasa. Muy fuerte, Exactamente. ¿No? Exactamente, esa es la primera sorpresa. Y la segunda es esta, es cuando llegan los noticieros más fuertes a intentar investigar qué es lo que sucede en la zona, no pueden informarse demasiado. Está esa anécdota del helicóptero que les dice salen 5 minutos, y esos 5 minutos nunca. Además, muy grande el aeropuerto de Tarija en Bolivia, que acá
yo no sé, esto no tengo manera de corroborarlo, durante mucho tiempo intenté corroborarlo, los testigos dicen que era un avión de la NASA. Yo no encontré ninguna forma oficial de blanquear si realmente se trataba de un avión de la NASA, si se trataba de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o si los testigos están confundiendo y era un avión de otro lado. Pero estamos hablando de un avión carguero, seguramente algo así como un C-130, un avión muy grande, que aterrizó. Un Hércules. Un Hércules. Estuvo en este aeropuerto, y mientras el avión estuvo en el aeropuerto, todas las actividades fueron extrañas, o sea, porque todas las actividades parecía que se decidían en base a la gente que había llegado en este avión. Gente misteriosa que nadie nunca, de hecho ni siquiera está en la prensa, nadie supo jamás quiénes eran. ¿Qué cosa te tengo que cortar, Jorge? Te tengo que cortar, Jorge Luis, porque tenemos ahora mismo que llega el boletín deportivo de unos minutitos y ahora seguimos. Yo estoy en estado de shock con lo que está contando Jorge Luis, o sea, directamente se estrella algo del cielo. Sí, o sea, pero es que es muy espectacular, o sea, se estrella algo desde el cielo, la gente del lugar va y ya ahí vaya, no dejan pasar por los caminos, unos señores que hablan en inglés, vestidos de militar. ¿Qué opináis de esto a través del numeral UFO Caracol? Y falta el final de la historia, que nos la va a contar Jorge Luis, ya mismo detrás del boletín deportivo. No os vayáis, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral UFO Caracol. Y aquí seguimos en los especiales de misterio de Caracol Radio. Ya regresamos con OVNIs en América Latina. Continuamos con OVNIs en América Latina. Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, con nuestro invitado que está en Argentina, Jorge Luis Sugdor, que ha tenido la suerte de recorrerse buena parte del continente investigando el fenómeno OVNI. Y retomamos un segundo de historia, 6 de mayo de 1978, 5:30 de la tarde, y un gran zumbido, un objeto que va echando fuego. Hubo un objeto, no, dos objetos, nos decía Jorge Luis, un gran estruendo, los habitantes que están cerca del lugar, en un sitio recóndito en los Andes, ya directamente a las pocas horas no pueden llegar hasta el lugar del impacto. Científicos, periodistas argentinos en un aeropuerto con la Fuerza Militar Argentina, el helicóptero que va a salir, en 5 minutos, los 5 minutos nunca salió, aparecen unos militares gringos también en la base. ¿Qué opináis a través del numeral UFO Caracol? Jorge Luis Sugdor, al final alguien llegó hasta el lugar del impacto, periodistas, fueron geólogos, científicos. ¿Qué sucede en este evento tan tremendamente extraño? Ustedes tienen que hacerse una idea de que es un lugar alejado, de difícil acceso, y todo este proceso llevó varios días, ¿no? El avión, de hecho, este supuesto avión que no sabemos exactamente si era de NASA o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o de otra agencia, llegó 5 días después. Para mí lo más interesante de todos los testimonios que he recogido es que inmediatamente después del impacto, un grupo de pobladores de Orán decidió ir a caballo y después caminando para intentar llegar al lugar, y ya a las pocas horas el lugar ya tenía el paso impedido. Con los días empezó a llegar la prensa, sobre todo de Buenos Aires, era la prensa nacional de Argentina, lo mismo ocurrió del lado boliviano, y empezaron a intentar cubrir el evento. Obviamente lo cubrieron con estos testimonios, estos primeros testigos, pero cuando quisieron acercarse al Cerro El Zaire, para todos ellos fue imposible. No hubo forma de acercarse a ver qué ocurría en el Cerro El Zaire. Hasta que unos días después, el avión que estaba que estaba en el aeropuerto de Tarija despega. Y lo que cuentan los testigos, incluso muchos testigos que estaban en el aeropuerto, que se llevaron algo, que se llevaron un elemento metálico cubierto,
o fragmentos de ese elemento metálico, se fueron con todo. Y a partir de ese momento, cuando el avión se fue, volvió toda la normalidad, pero ya parece que no había más nada que ver. Ok, y bueno, esto es muy extraño. O sea, personas que están en ese aeropuerto ven como unos militares... bueno, pues yo creo que no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta que tienen que ser norteamericanos. No creo que fueran británicos, que fueran hasta Argentina, ni mucho menos. Y esta gente se lleva algo tapado con lonas, algo pesado en ese avión Hércules. Ese avión Hércules sale con un destino X, nadie lo sabe. Y es entonces, días después, cuando periodistas argentinos, Jorge Luis, son capaces de llegar hasta el lugar del impacto y documentar en vídeo, en fotografía, el cráter y qué ha sucedido ahí. Sí, esto pasó mucho después, pero ya era un cráter más, como cualquier accidente holográfico que conocemos, ya no había nada. Lo interesante es que el avión no es que estuvo de madrugada, sino que fue toda una operación al aire libre y obviamente apoyada por lo menos por el gobierno de Bolivia, que permitió ese aterrizaje y permitió lo que estuviese haciendo ese avión en ese momento, y obviamente autorizándoles a llevarse lo que se hubiesen llevado en este avión. No, tremendo. Entonces, ¿el lugar del impacto exacto fue en Bolivia o fue en Argentina, Jorge? Es justo en la frontera del lado boliviano, en un cerro que se llama El Zaire, que yo me imagino que hoy, con la facilidad del Google Maps, se puede buscar exactamente dónde está el cerro El Zaire. No, qué historia tan tremenda. ¿Y qué te comentaron entonces los periodistas que tú has podido entrevistar, Jorge? ¿Cuál era su impresión de lo que sucedió allí? Los periodistas, su historia se terminaba en que no los dejaban ver, que ellos sentían que había una operación militar muy poderosa. Pensemos que fines de la década del 70, todos los países de esta parte de Sudamérica tenían gobiernos no democráticos y no era un momento como para enfrentarse demasiado a preguntar por ciertos temas. O sea, usualmente donde había un no de un militar, se terminaba gran parte de las preguntas, más en un tema así, y en un lugar tan alejado y sin ningún tipo de defensa de ningún tipo. No hubo demasiadas preguntas en ese momento. Sí hubo gente que siguió indagando hasta el día de hoy, pero lo interesante sobre todo eran los testigos, porque los testigos no se pudo controlar la cantidad enorme de personas que vio ese objeto pasando, y menos todavía se pudo controlar a la muchísima más gente que sintió el impacto, que se dice que se sintió muchísimos kilómetros a la redonda. O sea, fue un impacto muy fuerte lo que cayó en esta montaña. Muy fuerte y muy duro. Antes de dar las conclusiones, que va a dar tanto Jorge Luis, su opinión y conclusiones, Alejandro y aquí un servidor, creo que somos cuartos del país en Trending Topic ya en Twitter, y yo lo que quiero es que hable la gran familia del misterio y que pregunte la gran familia del misterio a través del numeral UFO Caracol, que para eso tenéis a Jorge Luis, escribir ahí vuestras preguntas, y Alejandro Bernal, puedes empezar a citar las preguntas y comentarios de los oyentes, por favor, Alejandro. Claro que sí, Juan Jesús. Gracias a todas las personas que nos han convertido en la cuarta tendencia más importante de Twitter en Colombia. Diego Ferreira nos pregunta lo siguiente: Maslan Oxfam es la encargada de la ONU en casos de que una raza extraterrestre llegue a la Tierra, pues ella sería la persona que haría la diplomacia con nuestros seres, en caso de que lleguen a nuestro planeta. Bueno, yo creo que si llegan estos seres a nuestro planeta, las grandes potencias, o sea, si algún día dieran la cara y quisieran comunicarse, se matarían entre los presidentes más importantes del país y todas las potencias mundiales, porque eso cambiaría la historia y cambiaría la forma en que tenemos de vivir. Aunque en Naciones Unidas pueda haber una persona, no conozco ese dato, la verdad, encargada de esto, yo creo que entre las grandes naciones
como somos tan solidarios, enseguida nos estaríamos matando para ver quién habla primero con los que vienen de afuera. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Mira a ver si también hay alguna pregunta o comentario en función del caso que está contando Jorge Luis, por favor. Aquí Manuel Rengifo nos pregunta, ¿cuál es el caso OVNI más documentado de la Argentina? Jorge. ¿Cuál es el caso? Y seguramente el caso OVNI más documentado de la Argentina en este momento es el caso de Jorge Polanco, que se llama el caso Bariloche, que fue el 31 de julio de 1995. Un avión de Aerolíneas Argentinas de pasajeros se aproximaba a aterrizar en la ciudad de Bariloche, en la Patagonia, cuando un objeto se puso al lado del avión y lo acompañó en el aterrizaje por bastantes minutos, algo más de 25. Ese objeto fue visto por el piloto, por el copiloto del avión, fue visto desde tierra por el controlador aéreo del jefe del aeropuerto, por testigos en pista y por un avión que venía detrás de la Gendarmería Nacional esperando su turno para volar. Lo interesante de este caso es, hace poco se dio un análisis de la oficina oficial de Argentina explicando que eran una sucesión de reflejos, pero este año se logró que toda la información oficial que habían recabado diferentes organismos y agencias tuviese que ser desclasificada y hoy gran parte de esa información es pública. Hay muchísima información y muchos testigos en este caso. Me imagino que debe ser de los casos más acreditados en Argentina. Perfecto. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Lina Domínguez, ¿cuál fue la postura oficial del gobierno boliviano con lo ocurrido en la frontera de su país? Jorge. Claramente el gobierno boliviano autorizó el aterrizaje y despegue de este avión con lo que se llevó. O sea, en ese sentido fue una postura de colaboración para que se llevasen este objeto que cayó. Que es algo que se repite muchas veces. Hay muchos casos de objetos caídos en diferentes puntos de América Latina en donde los relatos son muy, muy parecidos a este. Qué curioso. Alejandro. Omar Sánchez, ¿hubo víctimas en la caída de este ovni en 1978? ¿Por el impacto o algo? ¿Algún no. herido, alguna cosa? Nada. No, porque en realidad el objeto cayó en un lugar muy despoblado, es una zona donde las poblaciones están muy alejadas una de otra y cayó en medio de la nada, o sea, en un cerro que de hecho hasta costaba llegar, así que hasta donde sabemos no hubo ningún tipo de herido o muerto. Más un terreno que creo que era parque natural, o está cerca de un parque natural, ¿verdad, Jorge? Sí, es cierto. Toda esa zona de tanto del lado argentino como del lado boliviano es así, es como bastante agreste, muy poco poblada y realmente quien pueda conocerla es una zona hermosa para recorrer. Parque Nacional Baritú, juraría que tengo apuntado. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Así es. César Manrique, ¿qué nos puede decir Jorge sobre la actividad OVNI en el cerro de Uritorco? El cerro de Uritorco es famoso a nivel mundial, muy famoso a nivel mundial. El cerro de Uritorco es cierto, famoso a nivel mundial. Jorge, ¿puedes contar un segundito? ¿Puedes contar un segundito para que la gente entienda la respuesta? ¿Qué sucedió en el cerro Uritorco para que sea tan famoso a nivel mundial? Bien, el cerro Uritorco es un cerro que desde la década de 80 tiene una enorme cantidad de avistamientos de luces por sobre todas las cosas. También hay avistamientos de seres y hay toda una cuestión de investigación más profunda. Pero para decirlo en 2 minutos, es un lugar donde hay mucha actividad de luces sobre el cerro. Cuando se empezó a investigar, se cree que este cerro era un cerro sagrado para una tribu originaria de la zona y se cree que las luces vienen desde ese momento. Hasta el día de hoy, quien va al cerro es muy probable que vea luces. A mí me hace acordar mucho a Huayca y a Tepoztlán. Yo siento que son como 3 puntos casi hermanos.
Perfecto. El Cerro Uritorco súper famoso porque apareció una huella después de un avistamiento ovni en un cerro que era el Cerro Pajarillo, muy cerca de un pueblito que se llama Capilla del Monte, que yo creo que ya la gente vive casi de la cantidad de turismo de gente que va a ver luces, y es un sitio a nivel ufológico muy conocido a nivel mundial. La tribu de la que hablaba Jorge Luis es la tribu de los indios Comechingones, además que hay una historia tremenda sobre un bastón de mando. Bueno, un día os prometo que vamos a contar la historia del Cerro Uritorco con todo detalle. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Alfonso Lemos, teniendo en cuenta la dictadura argentina en esa época, ¿ha habido filtraciones de documentos oficiales sobre el caso de la frontera en el 78? Uy, qué buena pregunta. ¿Hay alguna información oficial por parte argentina o nada, Jorge? No hay información oficial, pero yo creo que más que nada no debe haber demasiado, porque en realidad el objeto de haber caído del otro lado de la frontera, donde deberíamos buscar esa información oficial, es en Bolivia, creo yo. Sí, en la parte boliviana. Alejandro, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Aquí Marina Lemos nos dice: entiendo que el ovni de Salta fue buscado por 2 periodistas del diario local, quienes después de llegar a la zona no encontraron evidencias físicas, pero sí observaron una fuerte operativo militar que se desarrolló en la zona. Los periodistas del Tribuno de Salta, que de hecho yo los entrevisté, que fueron los que lograron llegar después de que después de que ocurrió todo esto, después de que los dejaron pasar, es justamente, sí, encontraron este cráter, pero no había nada más. Entonces, ese es el punto donde se termina de unir que realmente este avión, cuando se fue, se llevó todo. No sé si los periodistas son César Massetti y un cámara que era Oscar Isé, por lo menos lo que aparece en la web. No sé si eran esos o no. César Massetti hoy ya está retirado, pero es uno de los periodistas más reconocidos de Argentina, ha conducido los noticieros principales por muchísimos años y fue justamente el corresponsal, en este caso, enviado desde Buenos Aires. A los que se refiere, que lamentablemente no tengo aquí los nombres, yo los entrevisté, son los periodistas del Tribuno de Salta, que es el diario principal de la capital de la provincia. Juan Jesús, Alejandro, creo que el nombre de los periodistas son Juan Antonio Abarzúa y Luis Arias. Ni idea. En la web hay varios y tal, y es posible que sean eso. No nos liemos con los nombres. El caso es que llegaron un par de periodistas y efectivamente vieron el cráter, y es más, comentan, según estoy leyendo, que ellos vieron lo que entendían que era como rocas cristalizadas o tierra cristalizada, sí, del calor del impacto. Bueno, pues una preguntita más y continuamos, Alejandro. Aquí nos dice Sandra Velosa: en la Universidad Nacional hace unos años se vieron múltiples esferas blancas que hacían movimientos inteligentes. Todos los estudiantes y las personas en la 26 lo vimos. Aquí en la Universidad Nacional, en el centro en Bogotá, en el centro de Bogotá. No conocía esa historia, y oye, muchísimas gracias esta oyente, esta persona que también es parte de la familia del misterio, por contarnos ese caso, porque yo, con sinceridad, no lo conocía. Bueno, vamos a continuar, y para cerrar esta historia, que nos quedan 8 minutos, pues nos toca opinar también, que para eso somos periodistas. Jorge Luis, ¿tú qué opinas o qué crees, con sinceridad, ya como periodista y como ser humano? ¿Qué crees que fue lo que cayó en la frontera entre Argentina y Bolivia aquel 6 de mayo de 1978? Tus conclusiones, Jorge Luis. Yo tengo dos. La primera es haber tratado de algún característica de estos escudos, de estos, digamos, cazadores de misiles que vimos a partir, sobre todo, de la guerra de Irak. Estos pequeños misiles que salían a atacar a misiles más grandes, que vinieron a probarlo a un lugar totalmente despoblado, y por eso la zona ya estaba ocupada. Esa es mi primera hipótesis, desde un punto de vista por ahí se explicó. Pero por otro lado, no puedo dejar de pensar que cada vez que hay
objetos o elementos que caen del cielo, siempre hay un interés muy fuerte y todo el modus operandi termina siendo muy similar hasta que esos objetos desaparecen y usualmente no son vistos. O sea, es muy raro tener testigos en primera persona de alguien viendo qué es lo que retiraron de aquí, de Chile. Se te está... Sí, bueno, me parece que van a repetir la llamada, Jorge Luis, no te preocupes, que se acaba de colgar la llamada. Alejandro Bernal, tus conclusiones, amigo. Pues, después de escuchar todo esto. Bueno, aparte del testimonio de excepción de Jorge Luis, quien pudo investigar el caso directamente, pues también por mi lado me documenté observando varios audiovisuales sobre específico esto que ocurrió en Argentina en 1978. Pues para mí, sin descartar desde luego la hipótesis de origen extraterrestre de un ovni, de un objeto volador no identificado, creo yo que al menos la posibilidad más lógica es que quizás estuviesen probando algún tipo de prototipo de nave experimental, o quizás un arma, un misil o algo así. Y por eso, y muy de la mano de lo que decía Jorge Luis, creo que ya había militares y funcionarios norteamericanos en la zona, gente que hablaba en inglés, como que ya más o menos sabían en qué lugar iba a aterrizar o a precipitarse este tipo de objeto. Así que al menos para mí esa sería la conclusión como más plausible sobre lo que ocurrió en esa época. Yo voy a dar mi opinión y luego le paso la palabra a Jorge Luis, que se cortó la llamada. Pues yo creo que, bueno, hipótesis sensatas, obvio, un lanzamiento de un misil en la frontera. A mí no me cuadra porque entiendo que no es sensato que los norteamericanos estén probando misiles en la frontera entre Argentina y Bolivia para que se enteren ambos bandos, salgan en los noticieros y todo. A mí me parece un sitio muy extraño para probar misiles. Para mí, obvio, un objeto volante no identificado y bueno, yo se ha hablado muchas veces de esto, de lo que llamo la conspiración del silencio, ¿no? Que arranca en Roswell en 1947, cuando hay también otro objeto que se estrella cerca de la base militar de White Sands. Se hizo hasta un comunicado de prensa por parte de la base militar de White Sands diciendo que tenían una nave de otro mundo en sus manos, y William Blanchard, que era el que estaba al mando de la base, al día siguiente lo sacaron de allá y llegaron militares desde Washington. A mí esto me suena muy raro, me parece tremendamente extraño que si algo cae del cielo, lo normal o lo usual de pensar es un meteorito y que fuera una comisión científica, y que en vez de eso vayan militares y enseguida militares norteamericanos, además. Digo norteamericanos aunque no tenga el nombre de ninguno y ninguno me lo haya dicho, porque gente que habla inglés en la frontera entre Argentina y Bolivia. Y además sí fueron militares norteamericanos los que van hasta la parte argentina. A mí me parece muy extraño y yo creo que cayó algo bastante más complejo. Esa es mi opinión, obvio, me puedo equivocar, soy un ser humano. Jorge Luis, se cortó la llamada, tienes 3 minutitos quedan para que llegue el informativo. Bien, perfecto. Rápidamente, entonces. Por un lado era la hipótesis de tecnología. Es lógico lo que dices, es un punto interesante porque aparte se hizo público. Pero por otro lado, yo lo que decía es que a mí me llama la atención cómo el modus operandi cada vez que cae un objeto es similar. Lo vimos en Roswell, lo vemos después en Puebla, en México, ocurre también en el desierto del Coyame, en la frontera entre México y Estados Unidos. Podemos pensar el resto de los objetos que han caído en América Latina. O sea, cada vez que cae un objeto se genera este mismo cono de silencio en donde siempre hay personas frenando a los testigos y no hay testigos nunca que hayan visto cómo o qué es lo que se llevan. Entonces ese es el punto que más curiosidad me da y que me tiraría un poco por tierra la hipótesis de tecnología militar. Claro, es que luego nos pueden llamar, oye, es que Juan G. Vallejo y Jorge Luis Zúcar y Alejandro Bernal son unos conspiranoicos y tal, pero oiga usted, cae una cosa del cielo que pasa por encima de una ciudad argentina, lo ven miles de personas,
nadie puede llegar hasta donde está el objeto. Hay unos militares norteamericanos, mandan un Hércules, se llevan algo, ahí va, es que ponen toda una cantidad de elementos y de datos que nos hacen pensar en conspiración, o sea, y no creo que sea un conspiranoico por decir esto, aunque mi último libro se llame Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, pero eso va de otra cosa, no va del fenómeno OVNI. Bueno, hay un capítulo que le dedico al fenómeno OVNI. Alejandro Bernal, cuéntanos, amigo. Juanje, sin ir tan lejos, nosotros aquí en Colombia tenemos uno de los casos de contacto de tercer tipo más documentados y más extraños del último siglo, el caso de Anulaima. Si vamos a hablar de una población que, por decirlo así, sin ser una ciudad principal, o una persona que falleció en extrañas circunstancias como Arcesio Bermúdez, y días después llegaron funcionarios norteamericanos de una asociación de investigación como la APRO, así que muy de la mano de lo que dice Jorge Luis, es muy extraño que siempre haya ese patrón de que cada vez que o cae un objeto de estos o sucede un caso relacionado con el fenómeno OVNI, siempre aparecen militares de este país, en este caso de los Estados Unidos. Bueno, y en el caso de Arcesio Bermúdez, el hecho de que llegaran unos investigadores de la APRO, que yo no dudo que estuvieron ahí, porque conseguí el boletín de la APRO y estuvieron, pero que estuvieran un montón de tipos durante un mes entrevistando a los niños que habían sido testigos para hacer el documento que tiene la APRO, que es de apenas 2 folios, yo no me lo creo. Y ahora la gran pregunta de dónde está el cuerpo de Arcesio. El cuerpo lo robaron, claro. El cuerpo además lo robaron en el sentido de que alguien abrió la tumba, se lo llevó y volvió a colocar la lápida y todo perfecto. Es algo muy extraño. Más que ser conspiranoicos es que nos lo ponen muy fácil para que hablemos de conspiración. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, que ahora cuando recobremos el programa os dejamos también que hagáis unas preguntas a través del numeral, repito, UFO Caracol, y no os vayáis de este maravilloso especial de periodismo de misterio aquí en Caracol Radio. Ya regresamos con OVNIs en América Latina. Continuamos con OVNIs en América Latina. Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Muchísimas gracias a todos. Somos terceros del país en Trending Topic. Y como tantos queréis participar, pues antes de arrancar con la siguiente historia, que es una historia que ya os digo que me fascina y que estoy obseso con esa historia, un par de preguntas por parte de la familia del misterio, de los oyentes, para Jorge Luis. Juan Jesús, agradecerle a todas las personas que nos han convertido en la segunda tendencia más importante de Twitter en esta noche de sábado. Somos los números 2 del país. Fernando Osorio nos pregunta: muy raro lo de los militares norteamericanos en Argentina. ¿Ustedes creen que hay complicidad de los gobiernos locales en este modus operandi? Yo sí queréis, bueno, voy a dar mi opinión y también que la de Jorge. Desde mi punto de vista, cuando llega una gran potencia como es Estados Unidos a cualquier lugar de América Latina, a prácticamente cualquier lugar de América Latina que es su zona de influencia, nadie es capaz de decirles que no. Cuando es algo además que pueden poner cualquier excusa, oye, se me fue un misil, cualquier cosa, y tapar ellos mismos la verdad respecto a los gobiernos locales. Eso es lo que opino yo, y cuando todos los documentos que se han desclasificado por parte de la CIA de investigación del fenómeno OVNI, pues por ejemplo hay, juraría que son 7 sobre Colombia. Entonces, claro, ¿por qué tanto interés por parte de la CIA en investigar casos OVNI en cualquier lugar prácticamente de América Latina que es su zona de influencia? Pues para decirlo como llegaron a decir a nivel oficial en los 90, que esto no existe, me parece muy extraño. Jorge Luis Súctor, ¿qué opinas de esta pregunta? Yo he hablado con mucha gente, sobre todo investigadores de todo esto que se llama geopolítica, y después con diferentes directores o exdirectores de algunas agencias oficiales de investigación del fenómeno OVNI en distintos países de América Latina, y por lo bajo te explican o te cuentan que hay como ciertos protocolos cuando ocurren eventos, y hay ciertas personas que son las que
empiezan a tener prioridad para el recupero de estos objetos, y van siempre, depende de dónde estén, hacia 2 o 3 lados, que básicamente los polos serían o Estados Unidos o Rusia, según donde vayan cayendo estos objetos. No tengo pruebas para hablar de lo que estoy diciendo, pero es lo que me han contado por lo bajo y con los micrófonos apagados. Lo que le cuentan a uno fuera de cámara también es importante, que no lo puedas poner en los documentales. Eso nos pasa mucho. Exactamente. Nos pasa mucho a los periodistas, sí. O sea, no, yo no te puedo decir esto, pero me cae simpático y te lo voy a decir, pero delante de una cámara, para nada. Otra pregunta más, Alejandro, para Jorge Luis, por favor. Javier Umaña, ¿hubo algún campesino o poblador en la zona, en Salta, que recolectara alguna evidencia? Que yo haya llegado a esa persona o me la haya mostrado, no, que en estos casos hay personas que han colectado evidencia. En el caso de Salta, no, por lo menos que yo tenga conocimiento. Que pasa, es una zona muy grande, tal vez alguien tiene algún objeto y tal vez alguien nos escucha que sabe que alguien lo haya guardado y podamos enterarnos, pero hasta el día de hoy no lo he encontrado. Pues fíjate, aquí en Colombia hay un trozo de un objeto volante no identificado, bueno, un trozo, no del OVNI, sino que apareció un OVNI en Bogotá y cayeron unas gotas de metal. Lo tienen las hijas de Enrique Castillo Rincón, y vino Jacques Vallée desde Francia y se llevó la mitad para analizarlo, y el análisis fue, por cierto, bastante extraño. O sea, aquí en Colombia tenemos una evidencia que es única. Yo jamás había tocado un trozo de algo que tuviera que ver con el fenómeno OVNI, y esa historia es real. Yo he tenido ese trozo en mis manos y es algo fascinante. Bueno, señores, muchas gracias, que somos segundos del país en Trending Topic. Vamos a meternos en la siguiente historia. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, que por supuesto otra vez dejaremos y leeremos vuestras opiniones, y dejaremos que le hagáis preguntas a Jorge Luis o a cualquiera de nosotros. Bueno, y aquí hay una historia que esta historia me tiene obseso. Yo no he estado jamás en Brasil. Me gustaría ir, además, desde Colombia, salir desde la Amazonía colombiana hasta Brasil. Pero aquí hay una historia, porque no solamente también deja evidencia física, sino que además es en cierta medida cruel para muchas personas. Cuando hablaba en la intro de que nos pueden también a lo mejor ver como ratas de laboratorio, ¿no? Y estoy hablando de algo que sucede en la isla de Colares entre el año 1977 y el año 1978. Y es que en la isla de Colares, que es una isla que está en la desembocadura del río Amazonas, repito, yo no estaba ahí, empiezan a aparecer este tipo de objetos hasta que el gobierno brasileño se decide incluso a intervenir y monta una cosa que se llamó la Operación Prato como de platillo volante. Jorge Luis, tú has tenido la suerte de investigar y de estar con testigos de lo que sucedió en la isla de Colares. Sí, tuve la suerte de ir a la isla Colares, de estar con testigos e incluso estar con algunas de las personas que fueron atacadas por esta luz. La historia, si querés, la resumimos muy rápidamente. Arranca la historia, eso es. Sigue. En 1977, Colares es una isla pequeña en medio del Amazonas, en un canal del río Amazonas, que está a unos 110 kilómetros de la ciudad de Belém do Pará, que es la capital del estado y la ciudad más grande. Realmente llegar a Colares es muy difícil. De hecho, para cruzar la isla, los autos tienen que cruzar balsas porque no hay puentes que lleguen a la isla. O sea, imagínense, hace 40 años. Bueno, la cuestión que hace 40 años esta isla era una isla de pescadores, en donde de un día para otro estos pescadores y el resto de las personas que vivían en la isla empiezan a ver en el cielo algunas personas luces que los iluminaban, y lo que cuentan los testigos que en el momento que los iluminaba y mientras los iluminaba, ellos quedaban como paralizados. Y en ese instante bajaba una segunda luz dentro de ese luz y los quemaba. No está seguro hasta el día de hoy si realmente los quemaba una muestra de sangre o de elementos de estas personas.
La cuestión que hay un caso, 2, 3, 4, 10, y de golpe una persona tiene quemaduras más elevadas que el resto, se está muriendo. A los pocos días muere una segunda persona. En la isla, imagínense, es un pánico terrible. Lo que terminó ocurriendo es que entre el 70 y el 80% de la prácticamente... Se te oye muy entrecortado. No sé si se ha caído la llamada y te van a volver a llamar, y si no yo te doy otra vez paso, no te preocupes. Bueno, básicamente, año 77, isla de Colares, una isla de pescadores en medio de la nada, en el río Amazonas, y la gente empieza a ver luces extrañas. No son luces gigantescas ni mucho menos, aunque también se vieron algunas, pero en general son luces pequeñas, de en torno a un par de metros, 3 metros, no más. Estas luces, en ocasiones, se acercan hasta la gente, y lo que hace es que cuando se acercan a la gente mandan un rayo de luz y la persona pues queda total y absolutamente paralizada. Y luego, cuando iban hasta el doctor, que en este caso la doctora de la isla se llamaba Wilade Cecín Carballo, cuando llegaban hasta ver a la doctora Wilade Cecín Carballo, pues tenían, imagínense, se lo voy a intentar describir, como 3 quemaduras pequeñitas, y dentro de esas 3 quemaduras pequeñitas como agujeritos dentro, o sea, como si ese rayo de luz les hubiera penetrado y dejaba pues, esas 3 quemaduras y dejaba esos agujeritos dentro. El pánico entre la gente de la isla de Colares es tan tremendo que tienen y empiezan por la noche incluso a hacer hogueras, pensando que el fuego puede llegar a disuadir a esas luces extrañas. Repito, la doctora que hay ahí es Wilade Cecín Carballo, que también ella vio las luces, y que comenta casos, por ejemplo, pues el de un señor que le disparó a una de esas luces y estuvo 15 días paralizado en la cama. Alejandro Bernal quería contar algo. Que Juan Jesús, el propio testimonio de la doctora Wilade Cecín Carballo es realmente impactante. Según sus registros, ella atendió a más de 400 personas que fueron afectadas por este fenómeno, 2 de ellos fallecidas. La misma doctora manifiesta haber sido perseguida por estas luces, si bien muchos años después se le hicieron evaluaciones psiquiátricas que descartaron cualquier tipo de afectación. Esta era una señora totalmente escéptica. De un momento para otro comenzó a recibir una cantidad ingente de pacientes que manifestaban que cuando se acercaban o estaban, digamos, relativamente próximas a estas luces, sentían como una sensación de succión en la piel. Por eso también se les conoce como las luces chupa chupa. Así se conoce este caso en Brasil, Juan Jesús. No solo eso, y a la doctora Wilade Cecín Carballo la presionó el ejército brasileño para que intentara convencer a los habitantes de la isla de que aquello era un tema de histeria colectiva, o sea, y luego ella lo ha dicho públicamente. Jorge Luis, creo que ya estás otra vez ahí al otro lado del teléfono. Estoy aquí, y Belaide, el tema más interesante es que ella en este momento era una médica novata, una médica, en Argentina decimos residente, y que no sabía cómo ocuparse de esto, y realmente fue un tema terrible para ella. Y yo recuerdo que cuando la entrevisté, ella me contó que ella la persiguieron con el auto, ella se escapaba con el auto y las luces iban detrás de ella, y que en un momento ella vio seres, o sea, ella me habló de seres como los nórdicos, muy altos, rubios, y que los vio sobre su auto. Wow. Jorge, ¿tú tuviste la suerte de entrevistar a alguna de las personas que fueron víctimas de estos ataques? ¿Alguna de las personas que fueron paralizadas? ¿Qué te contaron? ¿Qué te comentaban que vivieron? Yo entrevisté a 2 personas, a un hombre y una mujer. Todavía tenían las marcas, a los 2 les vi las marcas en los brazos que eran como 2 lunares grandes, y por un lado relataban el momento, que era ellos no se podían mover, no entendían qué pasaba y sentían un dolor muy fuerte y como que les quemaban el brazo. Y lo que me contaban es que después de eso ambos quedaron con muchos problemas de salud,
que no era que les había salido gratis esta situación, sino que a partir de ese momento habían tenido muchas complicaciones de salud. Sí, o sea, según lo que yo he leído de la doctora Wilade Cecín Carballo, yo no he tenido la suerte de entrevistarla como tú, ella comentaba que entraban como tenían como una especie de anemia, o sea, como que su sangre estaba deteriorada. ¿Es esto lo que yo he leído en diferentes libros? ¿Es cierto o qué te dijo a ti la doctora, Jorge? Sí, hay dos cosas. En el momento llegaban como muy debilitados, o sea, como que habían perdido sangre o algo similar, y que después costaba mucho tiempo intentar estabilizarlos, que ese había sido incluso el problema con las muertes. Y de hecho, lo que Belaide contaba es que tampoco tenía ella demasiadas herramientas porque era muy novata como médica. Yo creo que es casi como curtir a un médico en una guerra lo que tuvo que hacer claro, en esa situación. Bueno, la situación de pánico es tal que llega a intervenir el ejército brasileño. Y a la cabeza de todo esto... Antes de eso, que yo no sé si se llegó a escuchar o se cortó antes, a mí lo que más me impresionó de este caso es que entre el 70 y el 80% de la población abandona la isla en medio de esta histeria y este pánico. No lo sabía. Entre el 70 y el 80% de la gente se va de la isla por los ataques de las luces. Y ahí es donde entra la comisión de la Fuerza Aérea. Wow. Bueno, y entonces llegan los militares y a la cabeza de ellos un señor que se llama Holanda Lima, que también es un escéptico, llega allí a ver qué es lo que está sucediendo en la isla de Colares. Tú tuviste la suerte, no sé si ya había fallecido Holanda Lima, o cuando tú fuiste a hacer el documental, o pudiste llegar a entrevistar a algún militar, o por parte del gobierno brasileño y los militares, simplemente, los archivos son públicos, que no están completos, ahora vamos a hablar de eso. ¿Pudiste entrevistar a algún militar, Jorge Luis, o a ninguno? Yo te cuento, yo entrevisté algo que para mí fue más importante que entrevistar a un militar. Yo entrevisté en la ciudad de Belém do Pará a la hija del comandante que en ese momento era el gobernador militar del estado de Pará. Y ella nos contó que, yo no recuerdo si era todos los viernes o un viernes por mes, toda la cúpula militar se juntaba en su casa a ver los videos que filmaban en la isla. Wow. Esos videos no son públicos y no se desclasificaron. Wow. De eso no tenía absolutamente ni idea. Bueno, voy a intentar contar más o menos, y Jorge Luis que me corrija si me equivoco en algo. Básicamente a la cabeza de la operación militar hay un señor que se llama, es un coronel, juraría, Holanda Lima. Este señor llega allí con los militares, en el dossier, y según sus testimonios, pues hacen como hasta unas 500 fotos de este tipo de objetos, y el mismísimo coronel Holanda Lima luego le comenta a algunos periodistas brasileños, donde hay una revista de ufología, les comenta cómo él fue testigo no solamente de una de estas luces, sino que fue testigo de un humanoide cercano a estas luces, que él lo describe como si estuviera metido en un buzo. Luego, si queréis, en mi Twitter, @JuanGVallejo, JuanJe Vallejo, pongo el dibujo, el croquis que le hizo a los periodistas brasileños Holanda Lima. Este coronel, que cuenta cómo aquello es una situación que realmente pues se le va de las manos. Parece ser que al llegar los informes de lo que está sucediendo al mando militar brasileño principal, pues deciden incluso acabar con esta operación como si pensaran que Holanda Lima está loco. Para meterle más misterio a esto, por desgracia, el coronel Holanda Lima, después de conceder esta entrevista a estos periodistas brasileños y de decir que como en lo que se ha desclasificado pues no está, por ejemplo, el avistamiento que él tuvo de un humanoide. Yo no conocía el dato que acaba de dar Jorge Luis, que me parece una bomba, en el sentido de que también había un montón de vídeos que nunca se han desclasificado. Pues por desgracia, Holanda Lima se quita la vida y se ahorca en su casa.
más misterio también a esto, yo pienso que imposible. Creo que ahora te voy a dar un dato que te va a sorprender, Jorge Luis, sobre el tema, sobre el tema de la isla de Colares. Qué historia tan trágica, Jorge, la de este coronel Olanda Lima, que llega como escéptico hasta la isla de Colares y que comenta que la situación le supera. ¿Qué opinas de todo esto, Jorge Luis? Igual estamos hablando de una historia que dura más de 20 años, ¿no? Desde que ocurre el evento hasta el suicidio y la confesión de Olanda Lima, que se la dio a Demar Chevaer y a Marco Antonio Petit. De hecho, yo tengo la entrevista, ellos me la dieron en su momento, donde está todo el relato de Olanda Lima. Y lo loco es cómo ocurre todo hasta que ellos logran que Olanda Lima hable. Porque el tema es así, cuando los militares van a la isla, hacen un campamento en las playas de Isla Colares y parece que se quedan varios meses ahí, pero nadie sabe qué están haciendo. Y un día llega una orden y levantan todo el material y toda la información que tenían y nunca más se supo nada hasta que lograron que Olanda Lima hablase en la década del 90, y a partir de ahí los investigadores de Brasil generaron una campaña muy fuerte de prensa para exigirle al gobierno y a las fuerzas militares que desclasifiquen ciertas investigaciones ovnis que ellos habían realizado, con Operación Prato a la cabeza. Después de mucho tiempo de negar estas investigaciones, diciendo que ellos no habían investigado nada, decidieron presentar o desclasificar parte de estos informes, y hoy en Internet van a encontrar fotos de las luces, van a encontrar los diferentes relatorios que hizo Olanda Lima y sus segundos de lo que estaba ocurriendo, pero obviamente algo que se desclasifica 30 años después, más allá que después yo me enteré que hay videos, ¿quién te asegura que te den toda la información? Porque ¿por qué no lo hicieron en ese mismo momento? Sí, eso es muy raro. Eso es algo muy extraño. O sea, que no desclasifiquen todo cuando dicen que desclasifican, pues igual. Ahora que nos digan conspiranoicos, pero es que lo ponen bastante fácil. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juan Jesús, hay algo muy alucinante en todo este caso, que de por sí me atrevería a decir que es uno de los más impresionantes sucedidos en esta parte del mundo. Y es que cuando Olanda Lima le asignan este caso, este señor primero era totalmente escéptico en el fenómeno ovni. Él llegó con la idea de que estos reportes que estaban sucediendo en la isla de Colares eran producidos por grupos de guerrilleros comunistas que querían tomarse esa zona. Y el tipo llegó claramente con la intención de desenmascarar esto. Lo cierto es que después de recolectar más de 500 fotografías y 3.000 testimonios, el tipo se dio cuenta que esto era definitivamente otra cosa. Él mismo llegó a declarar en declaraciones que hizo en años posteriores que, según muchos de estos testimonios, comentaban que las luces tocaban a los habitantes, los paralizaban y tenían la sensación de como de algo que les succionara la energía, como que se las drenaba. Él mismo decía que claramente esto no era de origen humano, no era de origen de esta tierra, e incluso el mismo Olanda Lima llegó a decir que tuvo hasta 3 encuentros con humanoides en todo este proceso. O sea, algo definitivamente impresionante. Yo este es un caso que me obsesiona especialmente, porque esto no sé si lo sabe Jorge Luis, no sé si conoces un periodista brasileño que se llama Pablo Villarrubia, que escribió un libro que se llama Las luces de la muerte. Es como si fuera mi hermano. Trabajó conmigo los 5 años en Cuarto Milenio que yo estuve, sigue en Cuarto Milenio, es como si fuera mi hermano. Y en otra etapa radial que yo tuve aquí en Colombia, pues él me contó toda su investigación sobre la isla de Colares. Lo que pasa que él se metió por la selva, siguió testimonios fuera de la isla de Colares hasta que llegó a la frontera con Colombia. Y en la frontera con Colombia pues ya se quedó sin plata y se tuvo que dar la vuelta. Y en aquel programa radial pues yo le dije, Pablo, pero a ver, cógete el mapa de Brasil y el de Colombia y qué es lo que hay si tú hubieras podido meter en Colombia. Y él me dijo, pues hay un sitio que se llama Mitú, que es la capital del Baupés, de una región aquí colombiana. Bueno, pues yo luego te voy a pasar, Jorge Luis, me pasas tu mail en privado y sí. El caso de las luces chupa no terminó en la isla de Colares. El caso de las luces chupa chupa sigue aquí en Colombia.
Nadie lo ha investigado. Yo me gustaría ir, lo que pasa que si voy e investigo perderé plata, pero bueno, lo quiero hacer, ¿vale? Aunque lo pueda publicar en alguna revista española. Hay una tesis doctoral sobre una cosa que se llama los mochacabezas, aquí en Colombia. Y no he podido nunca entrevistar a la autora de la tesis doctoral, Salima Kure. Si está escuchando esto, me gustaría entrevistarla. Nunca, y por otras personas que lo han intentado, pues tampoco he podido. Pero cuando veas los dibujos de los indígenas donde aparecen estas luces con un ser dentro y luego también muere gente, no exactamente igual, pero muy parecido a lo que sucedió en la isla de Colares. Y por eso esta historia me obsesiona tanto, o sea, porque yo creo que el final de esta historia está aquí en Colombia y ojalá pueda irme a la cuenca amazónica colombiana a continuar esta investigación, porque los datos están ahí de los sitios donde esto sucedió. ¿Me estás escuchando, Jorge Luis, o se cortó? Te estoy escuchando perfectamente, un poco sorprendido por un lado, no sabía lo de Colombia. Sí te cuento que cuando yo estuve allá me dijeron que los casos no se habían terminado en la década del 70 y que no se hablaba, pero que hasta épocas casi muy actuales seguía habiendo denuncias en la zona de la Amazonía de luces que aparecían y los paralizaban. Qué fuerte, yo no sabía eso. A mí, mi amigo Pablo Villarrubia me comentaba que cuando él coge dirección hasta la frontera de Colombia, con alguna tribu indígena que estuvo, le decía que por las noches veían unos dragoncillos, unas luces que les asustaban, y entonces, o sea, igual, ¿no? Y así llegó hasta la frontera de Colombia, y luego te paso el documento que te he dicho para que tú mismo veas los dibujos de los indígenas ya aquí en Colombia, y es algo fascinante, pero total y absolutamente fascinante. Bueno, señores. Me encantaría. Sí, te lo paso por mail conforme acabe el programa. Señores, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral UFO Caracol. Muchas gracias a todos, somos segundos del país en Trending Topic. Viene ahora mismo el informativo de deportes y enseguida leemos vuestras preguntas y comentarios sobre esta historia. Bueno, señores, pues viene ya el informativo, el boletín deportivo. No vayáis, que ya mismo sigue los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con OVNIs en América Latina. Continuamos con OVNIs en América Latina. Y aquí continuamos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Y como toda la familia del misterio está muy activa en Twitter, Alejandro Bernal, ¿qué preguntas y qué comentarios hay sobre esta historia fascinante de la isla de Colares? Y que, repito, tendríamos que investigar bien también en la Amazonía colombiana por toda la historia de los mochacabezas y las luces extrañas que asediaban a diferentes poblaciones indígenas en la Amazonía de nuestro país. ¿Qué pregunta? Héctor Quintero. Escuché que a Holanda Lima lo había asesinado el mismo ejército brasilero. ¿Es esto cierto? Jorge Luis, ¿estás por ahí? Bueno, desde mi punto de vista no hay datos que hablen sobre esto. ¿Estás por ahí, Jorge Luis? Sí, estoy aquí, estoy escuchando. A mí, los propios investigadores que estuvieron con él y que lo entrevistaron, lo que me contaron que el motivo del suicidio de él no tenía que ver para nada con este tema. No tengo más datos que este relato que me hicieron. Perfecto. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Javier Osma nos dice, el caso de Brasil es impresionante. ¿Hay alguno similar en otras partes del continente? Bueno, similares sí hay aquí en Colombia respecto a lo de las famosas luces mochacabezas, que un día os comentaremos también más en detalle, pero así de agresivos y tal. ¿Tú conoces alguno, Jorge Luis? No, de hecho, yo en su momento este caso lo incluí en un episodio que se llamaba OVNIs y ataques. Hay ciertos relatos de agresiones en algunos puntos o relatos donde las personas terminan de alguna manera heridas, pero de una manera tan brutal como los chupa chupa. Yo no recuerdo haber leído
más allá de algunos relatos, como por ejemplo lo que hablan que ocurrió en la base Dulce en Estados Unidos y ese supuesto ataque o algún tipo de ataque así similar, pero con este nivel de información y de datos no. Sí, efectivamente. O sea, con esa agresividad es algo muy particular, muy particular y yo creo que muy único. Menos mal que no vienen de esa manera. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Raúl Torres, ¿hay algún video oficial desclasificado sobre el caso Colares? Jorge. Sabemos que existen los videos por esta entrevista que hice e incluso por la entrevista a Holanda Lima, donde él habla de los videos, pero lo que desclasificó la Fuerza Aérea de Brasil fueron las fotos nada más. Fíjate, siempre como la evidencia más clara no la desclasifican. Y luego nos acusan de ser conspiranoicos, y es que nos lo ponen muy fácil. Realmente, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Javier Muñoz, ¿hay algún familiar de Holanda Lima que haya dicho algo? ¿Jorge? No lo conozco, honestamente no. Como yo en realidad cuando hice ese documental, mi acercamiento a Holanda Lima fue a través de Ademar Chevaer y de Marco Antonio Petit, que son quienes lo habían entrevistado, y no me dediqué a trabajar ni a hablar demasiado de las figuras de Holanda Lima. Mi historia central estaba en la isla y en los datos concretos de la isla. El documental lo vi y es buenísimo, por cierto. Alejandro Bernal, ¿alguna pregunta o comentario más? Steven nos envía saludos desde Cali y nos dice lo siguiente: ¿qué saben sobre el caso en Zarzal Valle hace muchos años? Escuché algo, pero no sé qué opinan ustedes al respecto. Bueno, no sé si Jorge ha estado, yo sí estuve en el Zarzal y es un caso que me impactó muchísimo. Como en una vereda donde la gente se dedica a la panela, aparecen estos seres de en torno a 2 metros, enfundados en un mono negro, moviéndose de una forma súper extraña, dando unos saltos enormes, apareciendo, desapareciendo, con luces, y es un caso que continúa otra vez en diciembre del año 2013, cuando se aparecen por segunda vez, en esta vez con menos asiduidad, pero en esta vez sí hablaron con algunos habitantes de esta vereda, y es algo que me impactó muchísimo. Jorge Luis, tú conoces el caso también, creo, ¿verdad? Sí, me tocó, viajé a la vereda, estuve entrevistando a muchos de los testigos. Me sorprendieron dos cosas a mí. Me sorprendió la similitud de todo lo que contaban los diferentes pobladores de la región, pero aparte, supongo que a ustedes también les pasará, pero los que nos dedicamos a esto, cuando haces una entrevista, es muy fácil darte cuenta cuando alguien te miente o alguien no te está mintiendo. Y yo no sentí que nadie me estuviese mintiendo nunca en Zarzal del Valle. Qué buena apreciación la que acaba de decir. O sea, la frase esta, el refrán de se pilla antes un mentiroso que un cojo, es una cosa súper clara. Es una cosa súper clara. Entonces, que se pongan de acuerdo todos los habitantes de una vereda panelera para contar algo que ni les ha dado plata ni absolutamente nada, simplemente periodistas y curiosos que hemos llegado hasta allá. Yo pienso que esa gente vivió realmente algo extraordinario, algo que se sale de lo normal. Y yo siempre lo digo públicamente, para mí el caso de los humanoides de Zarzal Valle es el caso de humanoides más importante de la década anterior, no en Colombia, sino a nivel mundial. Esa es mi humilde opinión. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Sebastián Muñoz, hay un caso muy similar al que le ocurrió a Arcesio Bermúdez, pero sucedió en Araquiguama, pero este caso es peor, ya que el testigo se derritió. No conozco esa historia. Si nos puede dar más datos luego a través del Twitter o algo, yo se lo agradezco. No conozco realmente, yo no conozco esa historia. Jorge, me pasa lo mismo y sería súper interesante. No lo conozco. Yo no lo conozco. ¿Alguna pregunta o comentario más? Sí, aquí Senric nos dice, para que una nave extraterrestre pierda el control y colisione, la posibilidad estaría en los elementos químicos y radioactivos en determinados lugares o en radares y antenas que interfieren con el sistema de mando de estos artefactos.
Pues yo creo que a Jorge le pasa igual, que hemos entrevistado a mucha gente, pero un piloto de una nave extraterrestre nunca. Con lo cual, ¿por qué se cae? ¿O por qué no se cae? ¿O qué sucede? O incluso ni siquiera ingerir de que eso lleva energía nuclear, porque no tenemos ni idea, absolutamente. Yo voy más allá, yo no estoy en posición de afirmar que sean naves extraterrestres. No sé qué son. Perfecto, me parece perfecta tu opinión. Venga, última pregunta y continuamos. Aquí Nuglam nos dice, quizás el mayor obstáculo en la comprensión del fenómeno OVNI sea el apego emocional a la tesis de los visitantes de otros planetas, el que todo evento se quiera encajar a la fuerza en el esquema cultural de las naves espaciales extraterrestres. Yo no voy a negar que estoy convencido de que son naves de otro mundo. Yo sí estoy convencido. Pero yo lo que hago es, con los hechos encima de la mesa, el periodismo se basa en una cosa muy clara. Los hechos son los que son. Cuando tienes testigos, tienes filmaciones, tienes fotografías, los hechos están ahí. Yo después de 24 años que llevo en esto como profesional, desde que empecé a escribir en las revistas en el año 96, pues, mi opinión es esa. Puedo estar equivocado o puedo estar acertado. Aquí todos son hipótesis, porque por desgracia no hemos podido entrevistar ni a nadie que vaya en esas naves, ni hemos podido estar delante de una de esas naves, pero qué raro es que siempre, pues como el caso que contaba Jorge Luis en la frontera entre Argentina y Bolivia, que lleguen un montón de militares que bloqueen todo, que no se pueda hablar de esto, y lo hemos visto una y otra vez. Entonces, siempre nos falta una parte de la información, y en cierta medida es frustrante, ¿no?, cuando estás investigando esto. No sé qué opina Jorge Luis. Totalmente, pero también yo me quedo con la otra parte de lo que decía el oyente, que también es interesante. A veces ser testigo de estas cosas es muy difícil, porque no son cosas que estamos acostumbrados a ver. Entonces muchas veces el testigo, sin querer, desdibuja lo que ve y lo acomoda a cosas que conoce. Entonces por eso tantas veces los relatos terminan pareciéndose tanto a ET o vemos detalles. A mí, yo tengo una anécdota de hace un par de años, que una testigo se me ofendió porque me dijo, yo vi un platillo volador y vi las ventanas y vi las personas y vi siluetas moviéndose en las ventanas, al estilo del caso de los Gil. Y yo le pregunto, ¿y a qué distancia estabas? Y me dice, no sé, a unos 500 metros. Le digo, y yo la miro y le digo, ¿vos podés ver una ventana a 500 metros, en serio? Y con silueta dentro. Claro, y después le traté de explicar, yo no creo que estés mintiendo, lo que pasa es que cuando ves algo extraño, el cerebro automáticamente busca darle una forma de algo que conozca. Entonces también cuando nosotros investigamos este tipo de casos, nos enfrentamos a eso. Muchas veces los testigos también pueden cambiar el testimonio de manera totalmente inconsciente para poder darle un sentido. A mí, fíjate, me fascina algo, antes de que te sigamos preguntando sobre algunos, bueno, ya que quedan 15 minutos de algunos de los casos que más te han impactado en América Latina. Una cosa que me fascina, me intriga y no sé responder, en muchas veces los testigos que han estado realmente muy, muy cerca del fenómeno y que me cuentan, siempre fuera de cámara o para que no lo publique o no lo diga, es, oye, y con aquella luz que estuve cerca, eso se me mete en la cabeza y se comunican conmigo y me dicen que vaya a tal sitio o que haga tal cosa. Por eso siempre digo que la mejor película del fenómeno OVNI que hay en la historia es la de Encuentros del Tercer Tipo, de Steven Spielberg, que se documentó muy bien. Y aunque creo que lo conté alguna vez, pero Jorge Luis no lo conoce, yo me impactó mucho. En España hay un caso en un sitio que se llama La Scala, en la provincia de Gerona. Y es nada, pues apareció una esfera de luz encima de la población, que es una población costera con bastante gente, y todas las personas del pueblo empezaron a llamar a la policía porque no sabían qué era aquello. De forma de que mandan una patrulla con 2 policías a que siga la luz a ver qué sucede. Entonces hay un momento en el que los 2 policías van persiguiendo la luz. Esta luz se para en un sitio muy concreto cerca de un poste de electricidad. Y los 2 policías salen del carro y ellos lo que comentan es que cuando
salen del carro, pues de esta luz sale como un ser de en torno a unos 3 metros levitando hacia ellos, y entonces uno de los dos policías se echó mano a la pistola. Cuando él se echa mano a la pistola, lo que comentan los dos es que aquello da un fogonazo, de forma de que al que se echó mano a la pistola le quemaron la retina de un ojo. De manera que está el informe, no solo está el informe policial, sino el informe médico, de que ese señor queda afectado en un ojo. Y nada, pues yo pude entrevistar, ya había fallecido el que tuvo la lesión ocular, pude entrevistar al otro, y fuera de cámara me dijo: pero si a mí, yo lo que vi sigo sin entenderlo, pero lo que me asusta y lo que no me gusta de esto es que yo le aseguro a usted que yo estoy en mi casa, que yo soy un tío normal, que a mí esto me daba exactamente lo mismo, y empiezan a comunicarse conmigo: tienes que volver al sitio, tienes que no sé qué, y dices, este señor se impactó psicológicamente de tal manera por lo que vio, que eso es una construcción mental suya, sin más, porque te pasa algo así, yo creo que tu vida cambia, o realmente esas luces quieren meterse en su cabeza y decirle: haz esto, haz lo otro, que es lo mismo, por ejemplo, que decía Yolanda Lima cuando tuvo el encuentro con este ser en la isla de Colares, que es lo que pasa muchas veces con los testimonios de gente que ha estado muy cerca del fenómeno, ¿no? Como que si esto se quisiera seguir comunicando con ellos. Y es algo que me intriga mucho, y que uno se va a los textos egipcios y ves un tipo que se llamaba Amenofis IV, que luego se cambió el nombre a Akenatón, y fue después de que un día fue de cacería, y cuentan las crónicas egipcias que él vio una luz, y que esa luz se le acercó, y entonces pues cambió hasta la religión del país. Entonces es un fenómeno tan tremendamente complejo de investigar. O sea, es tremendamente complejo, porque siempre tienes la sensación de que tiene muchas piezas del puzzle, pero hay otras que no es que no las tengas, es que no las ves, no sabes ni qué son. Y entonces es muy difícil. Esa es mi opinión. No sé qué opina Jorge Luis, y Alejandro Bernal también puede opinar, que me he echado yo aquí el rollo, y los demás también tenéis ahí el micro para vosotros. Jorge Luis, ¿qué opinas tú de todo esto? Y es que tienes mucha razón, o sea, la gente que tiene estas experiencias cambia. Me ha pasado con muchísimos pilotos de avión que su vida era una y antes, después de una experiencia así. Me ha pasado de conversar con muchísimas personas que empezaron a observar luces y que después terminaron ellos presentándose como contactados, porque lo que me decían fuera de cámara, que no tenían otra opción, porque ellos sentían algo que en ese momento tenían que grabar hacia ese lado, y en ese lado aparecían cosas. De hecho, casos así los he encontrado en todos lados, que se van de cualquier lógica. O sea, porque si tengo que darte una explicación de qué es lo que ocurre en esos casos, no tengo pero ni idea. Yo tampoco. Y después está este otro gran problema, que hasta el día de hoy este fenómeno no entra dentro de una hipótesis de investigación científica, porque no entra dentro del método científico. Esto no se repite las veces necesarias para poder investigar. Que tú quieras y a la hora que quieras, eso. Entonces eso también juega mucho en contra con poder llegar a la verdad o a las verdades, si es que existe una verdad también, ¿no? Porque nosotros somos como muy fanáticos, muy necesitados de una verdad absoluta. Hablo de la raza humana, y por ahí no es tan necesario tener una verdad absoluta. Y eso, desde mi punto de vista, es la maravilla del misterio, que sabemos que está ahí, que los hechos están ahí, pero la conclusión final, absoluta, definitiva, no la tiene nadie. Podemos dar nuestras hipótesis, nuestros pensamientos, pero es tremendamente complejo. Alejandro Bernal, querías opinar también. Pues Juan Jesús, a nivel personal, si muy en la línea de lo que comentan tanto usted como Jorge Luis, hace unos años tuve la oportunidad de visitar el departamento de Boyacá, una zona muy rural, y sin siquiera yo sacar este tema a colación, sin siquiera comentarle a esta persona a lo que me dedico, me acuerdo que un labriego me habló que durante mucho tiempo había observado unas extrañas luces. O sea, su testimonio va muy de la mano con testimonios de muchas otras personas, de muchas otras partes del mundo, de gente que ha visto ovnis, y me preguntó como una curiosidad,
que yo de ciudad que viniendo de Bogotá, yo qué opinaba al respecto. Yo quedé totalmente impactado porque evidentemente pues esta era una persona que vivía del campo, trabajaba la tierra, no tenía ni siquiera ni computador ni internet en su casa, ni siquiera un televisor. O sea, una persona que vive totalmente desconectado pues de este mundo, como para decir que de pronto se sugestionó viendo un video de YouTube o se sugestionó viendo una película. No, me lo contó simplemente como si fuera una anécdota. Un día salió a sembrar en la madrugada y vio unas extrañas luces y las vio durante más o menos mes y medio, 2 meses. Así que yo creo que sobre todo este tipo de testimonios tan espontáneos de gente que no gana nada, que no quiere sacar ningún tipo de dinero o ganancia de esto, para mí en específico son como los más valiosos de todo este tipo de estudios del fenómeno OVNI. Perdona, no solo que no gana nada, sino que tú te vas a ver a cierto tipo de personajes, por ejemplo, pues una doctora como la doctora Huelín de Cidade, o por ejemplo militares, o por ejemplo pilotos de aviación, y lo normal es, encima, me callo, porque parte de la sociedad va a decir, estoy loco, eres un pirao, tú tomas whisky antes de coger un avión, tal. O sea, ya no es que no ganen plata. Encima hay una parte de la sociedad, digamos, que estigmatiza esto, que lo estigmatiza porque son tremendamente escépticos y entonces su mente, esto no existe y esto no existe, y aunque pongan los hechos encima de la mesa, las fotos, los vídeos del Pentágono, pues hombre, algo más claro que ha pasado ahora con el tema de los vídeos del Pentágono, el incidente del USS Nimitz, el portaaviones USS Nimitz en el año 2004, donde aparecen estas luces y se filman, el Theodore Roosevelt en el 2014, donde también aparecen estas luces y se filman. Y bueno, pues a mí me hace gracia ahora cuando llega la gente y dice, no, pues esto eran drones chinos. O sea, ¿sabes? Los chinos se van a poner a probar drones encima de un portaaviones nuclear a 160 millas de la costa norteamericana. Pues no tendrán sitio donde probar drones en vez de provocar una tercera guerra mundial. O sea, pienso yo, vamos, o sea, si mi hipótesis es loca porque pienso que son naves de otro mundo, pensar que son los chinos intentando provocar la tercera guerra mundial, pues yo no sé hasta qué punto qué hipótesis es más loca, ¿sabes? O sea, que es también lo que sucede con esto. Pero hay una parte de la sociedad que se va a negar a esto. O sea, se va a negar y va a decir, va a decir cualquier cosa, son drones, son lo que tú quieras, y aunque veas a los pilotos decir, no, mire usted, que tengo un registro de radar, como en el caso de los informes del Pentágono, donde un objeto baja de 6.000 pies a nivel del mar en un segundo. Pues vamos, los chinos tienen una tecnología que, madre mía, claro, o sea, y a mí me parece bonito este debate, ¿no? Que cada uno de su opinión, y ya, ¿no? Igual que, bueno, pues a la gente que no le gusta el misterio, pues obviamente no está escuchando este programa. Pero me parece, es verdad, es así de claro. Pero sí, está clarísimo, ¿sabes? Pero sí me parece maravilloso, pues que todo el mundo dé su opinión. Yo siempre hablo aquí de la gran familia del misterio que siempre nos hace Trending Topic todos los sábados por la noche. Entonces eso es lo importante. Bueno, señores, después del rollo que os he echado, quedan 6 minutos para terminar. Entonces, los oyentes, ¿qué es lo que dice la familia del misterio a través del numeral UFO Caracol? Sus preguntas y también sus ideas, todo aquí está abierto y sabéis que somos una gran familia. Aquí Juan Jesús Erinson Salcedo nos pregunta, ¿alguna vez ha habido un caso ovni simultáneo en varios lugares de Latinoamérica? No, o sea que aparezcan ovnis como en plan película. Sí, Jorge Luis me dice que conoce. ¿Sí? Y se me ocurre así en primera persona la noche, el caso que se volvió famoso en Brasil, que fue la noche oficial de los ovnis, que fueron más de 20 objetos que recorrieron de sur a norte, pasaron por Uruguay, seguramente salieron de Argentina, recorrieron todo Brasil, la Fuerza Aérea brasileña salió a perseguirlos y después de uno de los pilotos yo lo entrevisté contando que vio esa luz. Tal vez de alguna manera es parecido al caso Manizales, el relato del piloto que hizo Manises, perdón. Me llamó mucho la atención, y al día siguiente el jefe, el comandante general de la Fuerza Aérea de Brasil dio una conferencia de prensa diciendo que habían sido ovnis, que estaban investigando qué era y que en los próximos 15 días iban a dar las conclusiones, y hasta el día de hoy no llegaron.
Fíjate qué importante lo que tú has dicho. Yo no conocía ese caso, una flota de ovnis que atraviesa Brasil, Uruguay y tal, no lo conocía. Pero el caso Manises en España, lo cuento, intento en 30 segundos, un avión sale de Valencia rumbo a las Islas Canarias, tiene que tomar tierra en el aeropuerto civil de Manises, en Valencia, porque está en rumbo de colisión con un ovni. Y el piloto que persiguió ese ovni, que se llama Fernando Cámara, que yo tuve la suerte de ser el periodista que le entrevistó como después de 15 años de silencio, gracias a que conseguí un permiso del Ministerio de Defensa. Y él, antes de empezar la entrevista, muy serio, el señor que acabó de coronel. Y él me decía, mira, que tú sepas que a mí esto del fenómeno ovni me da exactamente igual. O sea, no tengo que ver con esto y no quiero saber nada de esto, porque todo lo que me ha costado son problemas. La gente ha dicho de mí que estoy loco, que soy un borracho, tal. Ahora, yo vi lo que vi. Y lo que vio acabó en un informe de 200 folios, ¿eh? No es que fuera un informecito así de tal, porque él persiguió un ovni hasta la frontera con Francia, efectivamente. Que además el ovni le bloqueaba, ese objeto le bloqueaba de cola y de cara como si le estuviera apuntando con un misil. Y eso es la maravilla del fenómeno ovni. Gente que de repente es parte de él y que te dice, pues yo es que no quiero saber nada de esto, o sea, porque has conseguido un permiso, me siento contigo, si no ni loco, ¿no? Una pregunta y cerramos con conclusiones. Diana Urrego, ¿cuál es el caso más extraño que Jorge Luis ha investigado en su carrera? Son muchos. Seguramente Isla Colares está entre los casos más extraños. Hay muchos casos en México. Uno de los que tenías razón, que eran muchos casos los que había seleccionado. Sí, yo te dije, da tiempo, 2, 3 más. El volcán Popocatépetl. Yo grabé ovnis ahí y la verdad es que hasta el día de hoy no entiendo qué era y cómo estaba eso ahí, pero los dejamos para contar la anécdota otro día. Hay muchísimos casos. A mí me gustan los casos que tengo pruebas. Me gustan los casos que hay desclasificaciones, que hay una gran cantidad de testigos, donde veo algo concreto para decir, acá algo ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Es lo que tenemos que analizar, pero acá algo pasó. Esos son los casos que más me gustan. Bueno, señores, vamos a cerrar ya y Jorge Luis, tienes un minutito para dar tus conclusiones, tus redes sociales, cómo te puede seguir la gente, tú haces un podcast también sobre OVNI, tienes un minutito ahí para contar tus opiniones y todo eso, Jorge Luis. Perfecto. Primero, gracias por la invitación, para mí fue un honor y un placer estar conversando con ustedes. A mí me siguen en Instagram, soy @JorgeLuisS oficial, Jorge Luis S, o sea, una doble S oficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77, Jorge Luis S_77, y tengo un podcast que se llama La Huella OVNI. Ahí eso es un juego donde los oyentes me hacen preguntas y yo respondo sobre esas preguntas y después entrevisto a expertos de la región hablando de la temática. Está en todos los reproductores de podcast, como en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spreaker, en Evox, en todos ponen La Huella OVNI y lo encuentran. Amigo, un placer para mí, un honor también que estés en el programa, muchísimas gracias. Alejandro Bernal, tienes 30 segundos, 20 segundos, vamos fatal como siempre al final. Si les apasiona el misterio, el jueves 26 de noviembre Juan Jesús y yo estaremos dando una conferencia aquí en el centro de Bogotá. Todos los detalles en mi Twitter, @AleBernalPres con doble S. Muchas gracias, Juanse. Esa conferencia además irá sobre conspiración y todas las grandes mentiras del último siglo. Os aseguro que os vais a sorprender. Los datos están en el Twitter @AleBernalPres con doble S o en el mío @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. Bueno, señores, me quedan muy poquitos segundos y solo quiero deciros una cosa. Me sigue fascinando mirar el firmamento, porque cuando miro el firmamento me doy cuenta que no sé nada del universo en el que estoy. Y eso me hace sentirme como un niño. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.